Y bueno, ya es hora de empezar con nuestros consultorios, hablar un poquito de la salud. Y el tema de hoy es bastante interesante porque hace poquito, de repente tú que estás siempre en las redes sociales, leí una historia bastante lamentable. Un tenor muy joven, tenor peruano, disculpen que ahorita no tengo el nombre completo, a quien habían definitivamente catalogado como el sucesor de Juan Diego Flores, recibió clases del mismo Juan Diego Flores. Bueno, era un chico con mucho talento, peruano, joven de 26 años, y lamentablemente a inicios de este año él descubrió que tenía cáncer testicular y lamentablemente hace muy poco tiempo él partió y bueno, nos dejó. Y por eso nos pusimos a pensar que este tema en realidad tal vez ustedes chicos o los hombres que están en casa no saben lo que es a ciencia cierta el cáncer testicular, y por eso decidimos tocarlo, y para eso hemos invitado al doctor Luis Pacora, cirujano oncológico. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué es el cáncer testicular? Bueno, como todo cáncer, es en sí la reproducción de células de manera normal. Todos los tejidos mueren y se reproducen. Pues lamentablemente cuando este control o este equilibrio de morir y renovarse no se conserva, aparece el cáncer. Y lo más importante, como bien dijo la introducción que con un llamado a la reflexión, el cáncer de testículo se presenta en personas jóvenes, sobre todo entre los 15 y 35 años. Entonces muchas veces bastante jóvenes. ¿Y por qué? Porque es un cáncer que se origina desde antes de nacer probablemente. Entonces, ¿cómo es eso, doctor? ¿Desde antes? Lo interesante es que el testículo, al igual que en los mamíferos, en el ser humano, no se localizan de frente en la bolsa escrotal, sino se localizan en el abdomen. Nacen casi juntamente con los riñones. Esto se conoce como el sistema urogenital. Entonces, en el proceso, los testículos van migrando a localizarse finalmente en las bolsas escrotales. Pero en ese proceso pueden quedar en el camino. ¿Y eso qué significa? Que va a estar expuesto a un ambiente que no es el adecuado, como lo que es el calor corporal. Claro. Eso va a conllevar a que este testículo, que tiene células que van a producir células sexuales, porque al final, ¿qué hace el testículo? El testículo va a producir hormonas y produce células sexuales que son los espermatozoides, los cuales que al final, en lo que es la intimidad o la relación sexual, van a dar origen a un nuevo ser. Esta célula sexual expuesta a este ambiente, lo que va a pasar es va a mutar. Claro. Y esta mutación va a llevar al cáncer. Entonces, para que suceda esto, el cáncer, ojo, no sucede de un día a otro, sucede en años. Por eso este cáncer probablemente se originó muchas veces antes de nacer y que han pasado 10, 15, 20 años y es cuando ya se manifestó. Y el problema es ello. Eso no solo para el testículo. En personas jóvenes hay que mencionar también las leucemias, los linfomas, los cánceres de cerebro. Sucede en muchos jóvenes. Algún día, si hay la oportunidad, conversaremos sobre el efecto del celular y los tumores cerebrales. Yo no quiero. No, sobre todo en los niños, antes de los 6 años. En Dinamarca hicieron un estudio sobre ello y hay que estar expuestos a estos tipos de radiación que lamentablemente podrían causar cáncer. Claro. Doctor, entonces, ¿existen síntomas? Porque, claro, si usted con todo lo que nos acaba de contar, podríamos entonces preocuparnos porque digo, ok, si es algo con lo que mi hijo va a nacer, y que obviamente va a pasar muchísimo tiempo hasta que Dios no quiera se detecte o nazca, digamos, ese cáncer. Así es. No hay ningún síntoma antes que de repente uno como padre puede decir, mira, puede ser esto, mejor lo llevo a que lo chequee. Claro. Y bueno, ha dicho justo la palabra clave. Si nosotros seguimos pensando en síntomas, lamentablemente vamos a seguir llegando tarde. No pensemos en síntomas. Y el mensaje que queremos llevar siempre es no busquemos tener síntomas. Porque si vamos a buscar tener síntomas, es como por ejemplo tener un castillo o un edificio que ya ha venido un terremoto y se derrumbó. Entonces, ¿cuál es el síntoma de ese caso? De que el terremoto ha destruido el edificio. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando bajo los escombros. Cuando uno tiene molestias, es cuando ya los escombros están dados. Claro. Y si vamos a buscar dentro de los escombros, ¿qué vamos a encontrar? Lamentablemente heridos y muertos. Entonces, ¿qué hacer? Todo joven, todo varón, ¿tiene riesgo de hacer cáncer de testículo? Lamentablemente sí. Se dice que para el 2016, en la Organización Mundial de la Salud, para lo que es Estados Unidos, de cada 263 hombres, uno puede tener cáncer de testículo. Entonces, yo no voy a estar jugando a la estadística de decir, ¿seré yo? ¿No seré yo? No seré yo, será mi hijo. Exacto. Mejor, ¿qué hacemos? En primer lugar, todo recién nacido que no tenga los testículos en las bolsas escrotales, llamada de atención.
Ok. Hay que ir al pediatra, al cirujano pediatra, y por favor me corrigen ese problema. ¿Eso cómo se llama? Criptorquidia. Criptorquidia. Alguna vez Así lo es. hemos tocado, pero si no, prometo. Claro, y la palabra cripto significa oculto, orquídea significa testículo oculto, criptorquidia. Segundo Es cuando punto. a veces están muy arriba también, Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces no ha descendido y hay que hacer una cirugía antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque si yo permito que este testículo que no ha descendido esté expuesto a ese calor, lo que va a provocar es que lamentablemente Claro. se lleve a un cáncer a los 15, 18 años. Segundo punto, la recomendación que yo diría a todas las personas es, si tengo un varón entre 10, 11, 12 años, háganle una ecografía testicular. No cuesta nada, no es radiación, no lo va a exponer a nada. Claro. Al contrario, Eso es importante que sepan a veces las mamás el tema. No es radiación. Exacto. No existe radiación en la radiación. La ecografía es un ultrasonido. ¿Qué es un ultrasonido? Como dice su nombre, es un sonido. Es lo que usan los murciélagos. Es a través de ecos que yo voy a ver una imagen. Entonces, hacemos una ecografía, detectamos a tiempo una pequeña nodulación y eso nos va a ayudar a hacer un diagnóstico para nosotros poder evitar tener un cáncer avanzado y lamentablemente como la noticia que hemos enterado. Ahora, por esta noticia, lo primero que pensé fue que es un cáncer bastante agresivo, que avanza muy rápido, o es que lamentablemente, claro, como no tiene unos síntomas muy marcados, Exacto. Ya es tarde cuando uno... Cuando se manifiesta. Cuando se manifiesta. Cuando se manifiesta. Entonces, como todo cáncer es así agresivo. Existen más de 200 tipos de cáncer. Y lo más importante es que han pasado ya desde el año 460 a.C., cuando Hipócrates dio el primer nombre de cáncer, y estamos hablando ya más de casi 2000 años, a la actualidad, y seguimos diagnosticando el cáncer de manera tardía. Entonces, el problema es que el cáncer, independiente de ser agresivo o no ser agresivo, porque todo cáncer es malo, el problema está en que el diagnóstico tardío trae las consecuencias que estamos viendo ahorita. ¿Y cuáles son las consecuencias? De que en el 2020 vamos a tener 10.3 millones de personas muertas por cáncer. No podemos permitir eso. Claro, porque en realidad lo que nosotros ya cada vez sabemos es que definitivamente la única forma de combatir el cáncer es previniendo. Y claro, el ejemplo del edificio es verdad. Ya cuando tienes síntomas es porque ya hay algo malo. Exacto. Ya tu cuerpo te está diciendo, mira, acá hay algo que me está molestando, por eso estoy haciendo esta reacción. Exacto. Cuando lo ideal es que construyamos un edificio antisísmico. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cuál es una buena forma? ¿Cuáles son las formas que nosotros podemos prevenir un cáncer testicular? Y ahí vendría un poquito más también a llevar un poco lo que hace la medicina oriental, sobre todo China, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos haciendo la medicina occidental, que es la que he aprendido también, en donde nosotros tratamos síntomas, el problema va a ser en que vamos a diagnosticar enfermedades de manera tardía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La prevención en sí es un término casi un poco utópico. ¿Por qué? Porque prevención significa antes, eventus, suceso, antes de un suceso. Es decir, si yo evito para que este aparatito se caiga, entonces lo muevo a un sitio. Claro. Quizás no evita el cáncer. ¿Por qué? Porque quizás tenga un factor genético, quizás mamá, papá, hermano sea antecedente de cáncer y eso no lo voy a quitar. Pero lo que sí puedo hacer, ¿qué significa? Hacer un diagnóstico precoz. Claro. Lo que yo creo, y este mensaje quiero que las personas pensemos siempre en cáncer. Hablemos de cáncer como un terremoto, ¿correcto? Perfecto. En primer lugar, ¿el terremoto se puede prevenir? No. No. ¿El terremoto se puede evitar? No. No. La pregunta es, ¿por qué hago un simulacro? Lo que hago un simulacro, ¿para qué? Para evitar que cuando venga el terremoto haya mucho muerto Claro. y mucho herido. Para que sea peor de la consecuencia. Exacto. digamos. ¿Eso cómo se llama en cáncer? Diagnóstico precoz. Hacer diagnóstico precoz. Claro. El cáncer no lo voy a evitar, pero voy a evitar que sea muy letal o muy trágico. Miren ustedes, qué interesante. En realidad, bueno, el tema da para muchísimo más, pero creo que lo que necesitábamos que tú en casa escuches, ya lo dijo el doctor Luis. Entonces, no esperemos a que hayan síntomas, no esperemos a buscar algo en nuestros hijos. Mejor, no nos cuesta nada, vayamos con un especialista como usted, doctor, nos mandan algunas pruebas que no son dolorosas. Claro. Y vamos a respirar mucho más tranquilos. El mensaje último sería hacer un examen de testículos, evitar que no haya el testículo no descendido, que se llama criptorquidia, y una ecografía testicular. Perfecto, Creo que a con tiempo esas podemos. tres cosas estamos Podemos por hacer buen algo. camino. Perfecto, Ok. muchísimas gracias, No, doctor. al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, si seguimos de la salud, nos vamos a otra cosa también importante con Karina. Vamos contigo, Karina. Muchísimas gracias, Carla. Bastante interesante el tema que acabamos de tocar y bueno, a tomar conciencia y cuidados en casa. Chequéate.com.